El mundo avanza, nada es inmutable para siempre y hoy, de nuevo gracias a Sunway Photo, os vengo a hablar de otro anillo que para mí ya termina de dar la puntilla definitiva a los platos en L. De hecho, ahora mismo ya no tengo ninguno montado en mis cámaras, ni en la R3, que es la que utilizo habitualmente, ni en la 6400, que es la que me está grabando ahora mismo, ni tampoco en la Sony A7S1 Astro modificada. En este vídeo os voy a presentar los anillos que Sunway Photo ha empezado ya a comercializar, el LS63 y el LS75. De hecho, en la descripción del vídeo y en el primero de los comentarios fijados encontraréis el enlace directo si queréis comprar cualquiera de estos modelos. Evidentemente, este anillo viene a competir de forma directa contra el Atoll Flexible. Ya os dije en su día cuando os hice la review que pronto otras marcas comenzarían a comercializar este tipo de anillos. No me equivoqué y estoy seguro que más se van a sumar al carro pronto. El concepto es el mismo, un anillo que nos permite cambiar la orientación de la cámara, sea cual sea la lente que montemos, y dejando libre en todo momento el acceso a la batería, a la tarjeta de memoria, algo que es de verdad sumamente útil. Yo he recibido las dos unidades, el LS63, que está específicamente pensado para Sony, ya sean cámaras full frame o APS-C, y también el LS75, que es más grande y estaría dirigido al resto de marcas, especialmente a cámaras reflex. Sobre las compatibilidades y los modelos, al final del vídeo os voy a hacer un matiz y algo más de información en este sentido, ¿vale? El anillo viene en una caja muy simple de cartón y viene completamente desmontado. Una vez abierta la caja encontraréis varias bolsitas de plástico de burbujas, una de ellas contiene el anillo principal y una de las dos placas, y en la otra bolsita tenemos la segunda placa y finalmente una bolsa normal con los tornillos. Tranquilos, que los que no os lleváis muy bien montando armarios de IKEA y similares, que sois un poquito ahí torpes con el bricolaje, como es mi caso, no os pongáis nerviosos, que ahora os voy a explicar cómo se hace para que veáis que es súper sencillo. No tiene misterio, tenemos una placa alargada con montura arca Swiss y esta es la que hay que montar en la rótula. Para colocarla tenemos que unirla con los dos tornillos largos al aro exterior. Los tornillos se ponen, en este caso, por debajo. Luego tenemos la placa corta, que es en la cual apoyaremos nuestra cámara. Esta lógicamente hay que ponerla en el otro lado del anillo, por supuesto con la zona de goma hacia arriba, para evitar arañar la base de la cámara, y simplemente tenemos que usar en este caso los dos tornillos más pequeños que se introducen de forma frontal una vez que giramos el anillo para poder ver los dos rieles que nos permiten configurar la altura de esa base. También encontraremos el tornillo necesario para fijar la cámara por debajo en esa base y un par de llaves Allen por si no tenemos ninguna. Con estas llaves Allen adaptaremos el tornillo a nuestro cuerpo, al de la cámara, no al nuestro, que los nuestros algunos no tienen solución ya a estas alturas. Según sea el caso, tendréis que retrasar más o menos la base donde montáis la cámara y también jugar con la altura a la que ponéis el anillo para que coincida con la montura de la cámara. Fijaos durante esta operación en que dejéis el espacio suficiente para poder pulsar el botón de liberación del objetivo u otros que necesitéis accionar. Esto por supuesto variará según los dedazos que tengáis algunos de vosotros, ¿vale? Así que dejad el espacio suficiente para poder accionar los botones que sean necesarios. Os aseguro que es rapidísimo y en menos de 5 minutos tendréis el anillo montado y adaptado a vuestra cámara. En mi caso he probado con todas las lentes que tengo y el resultado ha sido perfecto en todos los casos, ya sea con el Sigma 14-24, con el Nishi 15mm, con el Sony 24-105 o el Sanyan 85mm 1.4. En el caso de teleobjetivos grandes, esos bichos que ya traen su propio anillo para montar esas lentes adaptadas a su centro de gravedad, por supuesto que en ese caso tenéis que utilizar el anillo específico de esos objetivos. No hay problema, no necesitáis retirar en este caso el plato de Sunway, desplazáis el anillo de Sunway Photo hacia arriba y ya está. Ya podéis colocar la cámara con normalidad, como estáis viendo en este caso con el Sigma 100-400. En cuanto al rango de movimiento, podréis poner la cámara en horizontal o en vertical o reorientar el cuerpo para poder ver la cámara como se debe cuando la montáis en una columna invertida de un trípode. Además tenéis un clic que iréis notando cada 90 grados. Eso sí, tened en cuenta que no se puede girar y girar a lo loco, ya que el cuerpo de la cámara, dependiendo del grip, del volumen que tenga, chocará en la base del anillo. Aunque realmente eso es algo que no tiene relevancia, ya que la cámara, por supuesto, como he dicho, la vais a poder poner en cualquiera de las posiciones de trabajo que vais a necesitar. En fin, que este anillo funciona perfectamente y la mejor prueba de ello es que ya lo he puesto en mi Sony Alpha 7R3 y de aquí no se va a mover. El plato en L, que también era de Sunway Photo, por cierto, bueno, pues lo he quitado, lo he puesto en una caja, lo he metido en el armario y ahí a dormir el sueño de los justos.
Así que ahora viene el momento de decir, Ferru, ¿con cuál te quedas? ¿Con el de Sunway o con el de Atoll? Porque los dos son muy similares y hacen lo mismo. ¿Cuál me compro? Ya sabéis que yo siempre me mojo y digo siempre mi opinión honesta completamente. Vamos a empezar diciendo que los dos, cualquiera de los dos, os va a funcionar perfectamente. Cumplen su función de maravilla y no vais a tener queja por esa parte. Yo en la R3 he puesto el de Sunway Photo, en la 6400 tengo puesto el primer modelo que me mandaron desde Atoll Flexible de preproducción y este otro, que es el definitivo, irá a la Sony Alpha 7S1, o a lo mejor lo cambio con la 6400, ya veré. A favor del Sunway Photo, pues encuentro varias ventajas. La primera de ellas es que la placa inferior, esta placa que es en la cual ponemos luego todo encima de la rótula, es más larga. Esto hace que podáis retrasar más la cámara y ganar un poco de espacio a la hora de hacer el giro, lo que os va a ayudar a que cuando giréis no os choque la cámara con alguna rótula o algún tipo de accesorio, el Benro Polaris o lo que sea que tenga una base muy grande. Así que el hecho de tener una base más larga os va a ayudar a retrasar más la cámara y evitar que choque con algo. Además, otra cosa que en principio se me pasó, no me fijé, es que esta placa tiene las dos roscas, la pequeña y la grande, y el Atoll solo tiene una, la normal. Así que bueno, pues dependiendo de si queréis montar alguna placa debajo que necesitéis para hacer de intermediario con alguna rótula o algún dispositivo en el cual queráis montar el equipo, bueno, pues en este caso no vais a necesitar utilizar ningún tipo de roscas adaptadoras. El dial de bloqueo del anillo, personalmente, me gusta más el del Sunway, siendo más fácil de manejar para mi gusto. El del Atoll no va mal en absoluto, ni mucho menos, pero yo me quedo con el de Sunway, que me parece más fácil de accionar lo que es por su tamaño y la posición y cómo sale. Me parece más sencillo de manejar este anillo que el del Atoll Flexible. Y finalmente, otra cosa que no es baladí, el rango de movimiento vertical ajustable de la base donde montamos la cámara es mayor en el Sunway que en el Atoll. Esto hace que cuando tengamos que adaptar el anillo a distintos cuerpos, por ejemplo, una cámara full frame o una APS-C, que tienen cuerpos diferentes en tamaño, al tener más capacidad de desplazamiento porque estos rieles son más amplios, tienen más capacidad de juego en el Sunway que en el Atoll, vamos a poder orientar mejor hacia arriba o hacia abajo lo que es el anillo para que enfoque directamente a la montura. En el caso del Atoll tenemos un poco menos de capacidad de desplazamiento y eso, como digo, puede hacer que sea más fácil adaptar este anillo que el Atoll a algunos cuerpos, ¿vale? Y en cuanto al Atoll Flexible, lo primero que hay que destacar es que se nota que está hecho con más amor, está hecho con más cariño, ya desde la caja se nota, es algo que se palpa. Al fin y al cabo, Silence Corner es una empresa pequeña que, salvo que esté equivocado, es la primera que comercializó este tipo de adaptador y se nota que ha puesto más amor en esos detalles, en esos primeros productos, y el Atoll Flexible pues se ve lógicamente más bonito. La unidad final que también me enviaron, que es esta que tengo aquí ahora mismo, la de preproducción está en la 6400, bueno, pues luce mejor, con un acabado superior y con una caja a todo color y un empaquetado muy bueno. Y en cuanto al funcionamiento, lo que voy a destacar a favor del Atoll Flexible es que lo que es el giro del anillo es más suave en el caso del Atoll que en el del Sunway, que vais a tener que hacer un poquito más de fuerza, es un poquito más rígido, ofrece más resistencia el de Sunway Photo que el Atoll Flexible, y también estas paradas que hay cada 90 grados se sienten mejor en el Atoll Flexible que en el Sunway Photo. Así que, siendo totalmente honestos, es difícil elegir entre uno y otro porque los dos anillos han sido diseñados exactamente para lo mismo y lo hacen bien los dos. En mi caso, yo sí que quizá por esta placa que es más larga, por esta mayor capacidad de adaptación de lo que es de la base gracias a estos rieles que son más amplios, yo creo que para mí me quedaría ahora mismo con el Sunway Photo. Pero el factor decisivo, el verdadero factor decisivo es el precio, es decir, que si en algún momento yo veo que este anillo está a 30, hay una oferta, lo que sea, y este anillo está a 30 o 40 euros más barato que el Sunway, pues me compraría este. Y viceversa, si este anillo lo encuentro 30 o 40 euros más barato, pues me compraría este. Es lo que os puedo decir, no os puedo decir otra cosa porque de lo contrario os estaría mintiendo. Me compraría el que me resultara más barato entre uno y otro porque los dos funcionan de maravilla. En el caso del Sunway, tened en cuenta, por supuesto, que ahora mismo es una importación. Si lo cogéis a través de la Sunway Store, lo estáis importando y todavía no se encuentra en distribuidores españoles o en Amazon España. Por lo que al precio que veis en la web de Sunway tenéis que sumarle lo que son luego los gastos de aduana. En este caso, varias personas que lo han comprado me han dicho que les ha salido por unos 12 o 13 euros a mayores el envío, lo que es el despacho luego de las aduanas. Pero esto es algo que lógicamente nadie os lo puede asegurar porque puede haber factores que influyan o que cambien ni
la marca me lo puede confirmar, ni yo me puedo mojar en ello. Esa es la información que tengo ahora mismo de personas que lo han comprado, y si me entero de cosas más en firme, bueno, pues os lo dejaré, por supuesto, como siempre, en la descripción del vídeo o en el primero de los comentarios que siempre dejo fijado si hay algo que es de utilidad para vosotros. Y respecto de la compatibilidad, pues a nivel oficial me remito a lo que viene en la información de Sunway Photo, que en principio es la que me han proporcionado. Yo les he preguntado específicamente que qué pasa con otras cámaras que el LS75 no aparece ahí en el listado de compatibilidad, por ejemplo, Olympus Micro 4 tercios, Pentax, etc. Su respuesta ha sido la que aparece en pantalla ahora mismo, que básicamente el LS75 es compatible con casi todas las marcas, ¿vale? Siempre que la lente pase por el anillo, así que no os puedo decir más que esa información que aparece ahí, así que tened en cuenta vuestras lentes, la medida del anillo y ya yo ahí no puedo decir más. En este sentido, para cámara Sony el LS63 va perfecto, no necesitáis más, y para otras cámaras pues ya sabéis que sería el LS75, incluyendo la reflex, si bien no me puedo mojar en ello, y aquí sí que habría que decir que aquí, oye, yo creo que Sunway Photo se lo podría currar un poquito más, ahí en ese sentido Atoll Flexible, bueno, Silence Corner lo ha hecho mejor con el Atoll Flexible porque ha sacado un listado mayor de compatibilidades y medidas, así que eso creo que sí que debería pulirlo Sunway y sacar un listado mayor para que la gente tenga más certeza de con qué cámaras puede funcionar y con cuáles no. Y nada más, esas han sido mis impresiones, mis conclusiones y esta comparativa que ha sido lo más honesta posible entre el Sunway Photo y el Atoll Flexible. Os voy a dejar también por aquí arriba en la tarjetita la review del Atoll Flexible para que paséis por ahí, porque como digo, creo que viene bien que ampliéis un poquito más de información para tomar una decisión entre uno y otro, y que también, bueno, pues sepáis un poquito mejor, algún ejemplo que puse en la review del Atoll, la utilidad de este tipo de anillos que, como digo, para mí son ya, ahora mismo ya, un tiro de muerte para muchos de nosotros a los platos en L. Muchas gracias, por supuesto, a Sunway Photo por haberme enviado de nuevo alguno de sus productos. Alguna cosa más me han mandado y os la enseñaré pronto. Así que nada, muchas gracias a Sunway Photo y muchas gracias también a vosotros, como siempre, por vuestro apoyo, por estar aquí en el canal. Espero que ya suscribíos al canal si es que no lo habéis hecho, y ya sabéis lo que siempre os digo, dejaos ese like, activad la campanita y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.